Bueno, lo que vamos a estar viendo hoy es la segunda parte de la clase de esta semana, que es factores a considerar en el diseño de estudios de bioequivalencia. Y puntualmente, el tema que vamos a tratar es la representatividad del ensayo, ¿no? Uno cuando hace el ensayo de bioequivalencia, si bien quiere comparar las formulaciones, vamos a ver que no es lo mismo que dependiendo de la población que uno reclute como voluntario sano, tiene un impacto en lo que pueden ser las conclusiones. ¿Sí? Dependiendo, obviamente vamos a ver que depende del tipo de principio activo, etc. Hay variabilidad, pero es un aspecto a tener muy en cuenta y que ha tenido que ha sido sujeto de bastante investigación desde este tema principalmente del sexo, ya desde la década del 90 se viene analizando en bioequivalencia y acá en Uruguay lo hemos estudiado bastante. Bien, entonces, solo para recordar que cuando trabajamos con bioequivalencia promedio, estamos concluyendo sobre el cociente de medias test sobre referencia. ¿Sí? Entonces, si bien podemos tener sujetos algunos que presenten un cociente, por ejemplo, T referencia mayor a 1, otros menor a 1, esos cocientes están repartidos en torno a 1, el promedio perfectamente puede ser 1. ¿Sí? El promedio que informemos. O sea, vamos a informar un estimador puntual y un intervalo de confianza. Y ese promedio informado, ¿sí? Sobre el cual se concluye, puede no verse reflejado a nivel individual en ninguno de los sujetos que haya participado del estudio, ¿ah? Porque es el cociente de medias. ¿Sí? Promediamos el test, promediamos el resultado para referencia, esto para métricas, ¿no? Como concentración máxima y abajo de la curva, entonces hacemos los promedios y después hacemos el cociente. Entonces hay que tener presente que en bioequivalencia, pero por eso se llama bioequivalencia promedio, se concluye para para el promedio de los sujetos que participaron, y ese promedio puede no representar bien a todo el conjunto de los sujetos y tampoco a todo el conjunto de la población. Eso vamos a ver, depende de cómo esté conformado el grupo de sujetos. Entonces, este concepto de que distintos sujetos pueden presentar distintos cocientes de test sobre referencia se denomina interacción sujeto-producto, ¿sí? En inglés, Subject by Formulation Interaction. ¿Sí? Y así es un tema de mucho estudio porque cuando tiene una magnitud importante esta variabilidad interindividual en el cociente de referencia, realmente puede comprometer, primero comprometer el estudio o las conclusiones del estudio, ya que a mayor variabilidad interindividual en el cociente de referencia, vamos a tener mayor varianza residual, entonces va a ser más difícil concluir. ¿Sí? Vamos a tener más variabilidad, o sea, la amplitud del intervalo de confianza va a ser mayor. Pero también por el otro lado, significa que ese cociente de medias que estamos informando va a ser menos común, ¿sí? Para el conjunto de sujetos. O sea, la probabilidad de encontrar ese cociente en la población va a ser menor. ¿Sí? Porque tenemos un cociente de test de referencia bastante disperso en la población. Entonces, ha sido objeto de estudio y vamos a ver en algunas semanas algunos diseños de estudios de bioequivalencia que se han concebido con la idea de superar este problema. Lo que vamos a hablar hoy es qué pasa cuando esta interacción sujeto-producto tiene una potencial explicación fisiológica. O sea, que hay alguna característica de los sujetos, ¿sí? Que divide a los sujetos en grupos, que podría explicar esa interacción. O sea, que más que una interacción sujeto-formulación, podría ser una interacción grupo-formulación.
Y lo que vamos a hablar hoy es la interacción sexo-formulación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hombres presentando un cociente de referencia y mujeres presentando otro cociente de referencia. Vamos a ver qué trasfondo tiene eso y cómo se ha encarado a nivel de investigación y a nivel de aplicación en los estudios de bioequivalencia. Entonces, ¿por qué tomamos el sexo como grupo para evaluar? Bueno, uno de los principales motivos es porque el sexo divide a toda la población en dos grupos, ¿sí? Entonces, en un promedio, analizar una variable que divide a los grupos en dos es importante, porque si tengo un grupo para un extremo y otro grupo para el otro, voy a estar informando un promedio que no se cumple ni en un grupo ni en otro, y por lo tanto no se cumple en ningún individuo, ¿sí? Pero también vamos a tener presente que esta interacción también podría darse a nivel de otros grupos, ¿sí? Entonces es bastante interesante para analizar los resultados, para ver qué alcance puede tener un estudio en resultados de bioequivalencia, pero también vamos a ver para poder entender qué está pasando con las formulaciones. Entonces, bueno, lo primero, como saben, la muestra de voluntarios, ¿sí? que estamos con la cual, o sea, la muestra con la cual hacemos el ensayo clínico es una muestra de voluntarios sanos, es una muestra muy homogénea, ¿sí? O sea, tenemos ciertos criterios de exclusión, ciertos criterios de inclusión, que hacen que tengamos que utilizar una muestra bastante homogénea, por ejemplo, en edad, por supuesto el estado clínico que es previamente evaluado con análisis paraclínicos, etc. Entonces tengo una muestra que, luego, o sea, que no va a ser la que luego va a recibir el medicamento. ¿Sí? El medicamento va a ser administrado a pacientes y en una muestra mucho más heterogénea. ¿Ah? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y es un poco lo que vamos a estar hablando. Lo que puede verse comprometido es la extrapolación de resultados, ¿sí? Entonces, también recordando que lo que estamos comparando es la biodisponibilidad de los principios activos, o sea, obtenida tras la administración de uno y otro producto test y producto referencia, y que las diferencias que se den en biodisponibilidad, ¿sí? Porque son los mismos sujetos, la diferencia que veamos en la farmacocinética va a estar en esos ensayos cruzados, compensados, van a estar dadas en la biodisponibilidad. Y por tanto, condiciones fisiológicas que den un entorno diferente para la biodisponibilidad de un principio activo, ¿sí? Tras administración oral, estamos hablando acá, pueden dar lugar a que algunos sujetos discriminen dos productos de forma diferente que otros, ¿sí? O sea, diferencias a nivel del tracto gastrointestinal pueden hacer que, por ejemplo, una persona tenga un cociente de referencia de 1 y otra persona tenga un cociente de referencia de 1,2. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, una persona reconoce, discrimina los medicamentos, la biodisponibilidad de las distintas marcas comerciales, mientras que otra no. Y vamos a ver un poco por qué se puede dar eso. Entonces, la interacción sujeto-producto puede darse por dos motivos. Y esto es importante que se entienda bien. Imaginen que tenemos dos productos, ¿no? O sea, tenemos test y referencia, y a priori sabemos que son iguales o diferentes. Entonces, vamos a asumir que, primera situación, el test es igual a la referencia. O sea, no hay ningún cambio significativo. Imagínense que el test es la referencia, pero con otra cara, con otro nombre, ¿sí? Y hacemos un ensayo de equivalencia y encontramos que hay una interacción sujeto-formulación, o sea que hay variabilidad en el cociente de referencia entre los sujetos, entre los participantes del estudio. Eso puede ocurrir, sí, puede ocurrir. ¿Por qué? Porque
podemos estar trabajando con un principio activo que tenga una alta variabilidad farmacocinética intraindividual, ¿sí? Y esto ya lo discutimos un poquito en clases pasadas. Al trabajar con un principio activo que tenga alta variabilidad intraindividual, esa variabilidad intraindividual puede hacer que al pasar de un periodo a otro, aleatoriamente, algunos sujetos aumenten o sea, logren mayor biodisponibilidad para el principio activo y otros menos, independientemente del producto, ¿sí? O sea, de si están recibiendo test o referencia. Pero como es aleatorio, entonces algunos sujetos van a tener un cociente mayor a 1 y otros menor a 1. Bien, esto pasa, y pasa principalmente para principios activos que denominamos principios activos de alta variabilidad, altamente variables, y nos exige incrementar el número de sujetos para poder concluir o pensar en otro tipo de diseño, como vamos a ver, ya les dije, en un par de semanas. ¿Sí? Entonces, si el test es igual a la referencia, pasa esto. ¿Sí? Ahora bien, el test podría ser diferente a la referencia, que es lo que normalmente ocurre, no comparamos dos productos iguales. A veces las diferencias no son significativas, o sea, no son detectables en cuanto a la biodisponibilidad, pero imaginen que tenemos dos productos que son diferentes. Y esa diferencia es detectada por algunos sujetos debido a la fisiología o el entorno gastrointestinal que presentan. ¿Sí? Entonces, acá estamos o sea, analizamos los resultados del estudio y detectamos que hay una interacción sujeto-formulación, pero en este caso esa interacción tiene otro trasfondo. Tiene un trasfondo de que los productos son diferentes y que esa diferencia es detectada por algunos sujetos y por otros no. O algunos sujetos detectan una diferencia a favor de un producto y otros sujetos detectan una diferencia a favor de otro producto. ¿Sí? En ese caso, también vamos a tener mayor varianza residual porque la interacción sujeto-producto, sujeto-formulación aumenta esa variabilidad y podríamos incrementar el número de sujetos para poder concluir bioequivalencia. O sea, siempre y cuando el cociente de medias, ese cociente promedio, entre dentro del intervalo, ¿sí?, de especificación de bioequivalencia. El punto ahí es, si estoy parado en esa situación, ¿cómo afecta la inferencia poblacional en bioequivalencia? ¿Sí? O sea, tengo algunos sujetos que diferencian la biodisponibilidad de las marcas comerciales, otros sujetos que no las diferencian, pero estoy aumentando la muestra para que el promedio sí dé bioequivalente, por ejemplo. Entonces la pregunta ahí es, ¿eso es válido de alguna manera? O sea, ¿es válido concluir bioequivalencia en un ensayo de bioequivalencia promedio sabiendo que en algún grupo de personas que tiene determinadas características fisiológicas gastrointestinales, de cualquier manera va a detectar diferencias entre los productos? ¿Sí? Y esto obviamente va a pasar en la práctica clínica. Entonces, si bien por supuesto que yo a priori no puedo saber si los productos, porque si no, no haría el estudio de equivalencia, estas son las dos situaciones que pueden llevar a que aparezca una interacción sujeto-formulación. ¿Sí? A nosotros, o sea, vamos a ver que podemos hacer evaluaciones para, después de realizado el ensayo, o sea, a posteriori, evaluar en qué situación estamos. ¿Sí? Si estamos frente a una alta variabilidad intraindividual, farmacocinética, o si realmente estamos frente a que las formulaciones son diferentes y algunos sujetos están detectando las diferencias, mientras que otros no. ¿Bien? Entonces, lo que nos vamos a concentrar un poco es ver en el segundo aspecto, ¿no? Saber por qué algunos sujetos podrían diferenciar dos marcas comerciales mientras que otros no.
Y este ejemplo, esta analogía, muestra un poco, o lo que quiere transmitir es las dos situaciones, ¿no? O sea, la primera situación, yo tengo el producto test igual al producto referencia, y los estoy comparando. En este caso, test referencia son dos corredores. Imaginen dos corredores que en este caso tienen la misma velocidad, ¿sí? Y la misma resistencia física, ¿sí? Esos dos corredores son idénticos, ¿ah? En capacidad física. Y los comparo, o sea, comparo su rendimiento en una pista de 100 metros, ¿sí? Entonces, al hacer esa prueba, los dos corredores en promedio, si son iguales, ¿sí? Deberían llegar a los 100 metros al mismo tiempo, ¿no? Porque tienen la misma característica física. Y si la pista fuese de 5.000 metros, también debería haber lo mismo, porque la resistencia también es la misma entre ellos. Entonces, no importa si la pista es de 100 metros o es de 5.000 metros, en promedio siempre van a llegar los dos al mismo tiempo al final, a la meta. Ahora, ¿qué pasa si tengo dos corredores que tienen alguna diferencia? ¿Sí? Por ejemplo, podrían tener una diferencia en la resistencia física, no en la velocidad. Entonces, podría hacer la comparación en 100 metros y quizás en 100 metros en promedio tienen un rendimiento igual y llegan a la meta al mismo tiempo. Pero si la pista fuese un poco diferente, ahí podría discriminar a un corredor de otro. ¿Sí? Discriminaría al que tiene mayor resistencia, porque llegaría antes, respecto al otro que bajaría la intensidad de la carrera. Entonces, este ejemplo un poco lo que pretende mostrar es que dependiendo de la pista, el entorno en donde hagamos la comparación, podemos observar distintos resultados, ¿sí? Y en bioequivalencia pasa algo análogo, ¿tá? Y nosotros lo fundamentamos bastante a través de distintas publicaciones que hemos realizado. Lo fundamentamos por las diferencias fisiológicas. Principalmente, obviamente, estamos ya hablando de las diferencias en hombre-mujer. Las diferencias fisiológicas, principalmente a nivel del tracto gastrointestinal, que se dan entre hombres y mujeres. Entonces, el sexo es un genotipo, ¿sí? El sexo es un genotipo eh, que determina un perfil bastante marcado, diferente de hormonas sexuales. Y esas hormonas tienen un impacto directo en el desarrollo de la fisiología, genera fenotipos diferentes. ¿Está bien? Esos fenotipos hacen que cuando, principalmente a nivel del tracto gastrointestinal, y hago énfasis porque es donde estamos comparando las formulaciones, ¿sí? La fase biofarmacéutica ocurra en entornos diferentes si estamos evaluando un hombre o una mujer, ¿sí? Hacía referencia recién al sexo como un genotipo, porque si ustedes van a buscar en la bibliografía, ahí van a encontrar que se habla mucho de género también. Sin embargo, género y sexo no son lo mismo, ¿ah? Género es la percepción social, la percepción que hace la sociedad de qué es un hombre y qué es una mujer, y la percepción que tiene uno mismo, ¿sí? De su propio género. Sin embargo, el sexo es un aspecto biológico vinculado al genotipo que tiene un individuo. Entonces, como saben, la fase biofarmacéutica es la fase en todos los procesos que ocurren entre que administramos el medicamento y el fármaco que contenido en ese medicamento ingresa a la circulación sistémica. Entonces, tras la administración oral, o sea, en la administración oral, esa fase biofarmacéutica se va a dar en el tracto gastrointestinal. Y es, a mi parecer, en esta región, en esta zona donde las diferencias hombre-mujer pueden tener un impacto mayor. Las diferencias de sexo en farmacocinética se han estudiado mucho, principalmente luego de la década de los 90, ¿sí? Y
este milenio. ¿Por qué? Porque hay una histórica subrepresentación de mujeres en los ensayos clínicos. Y la principal razón de esa subrepresentación ha sido criterios de exclusión, ¿sí? El temor a provocar daños sobre en mujeres en edad fértil, mujeres que podrían están. Esto principalmente se vio muy marcado después de alguna falla, después de eventos adversos dados a gran escala, como el desastre de la talidomida, que hizo que toda la sociedad, la comunidad médica y farmacéutica pusiera bastante énfasis sobre cuidar aspectos teratogénicos de los principios activos. Entonces, tener mucho cuidado en ese sentido, pero ese cuidado se volvió una protección, de alguna manera, que llevó a que todos los estudios, la gran mayoría de los estudios, entre los ensayos clínicos se hicieran en hombres, y las conclusiones de esos ensayos clínicos se extrapolaran a mujeres. Por lo tanto, como que nos pasamos al otro extremo, ¿no? Porque al final no estamos evaluando qué es lo que está pasando en mujeres. Y eso hasta el día de hoy sigue, si bien está menos presente, porque ha cambiado la tendencia, hay muchas conclusiones, mucho conocimiento generado solo en un sexo que se extrapola al otro. Entonces, hay muchas de las diferencias del impacto del sexo, que pareciera que ya debería ser algo bastante común, recién se empiezan a estudiar o recién se detectan. Un caso famoso es Zolpidem, un ansiolítico, que se aprobó su comercialización, salió al mercado, fase 4, y años después de estar en el mercado, hubo un estudio que encontró, a raíz de que había reportes de un impacto diferente en el efecto en hombres y en mujeres, un estudio encontró que había una diferencia en el clearance, o sea, en la disposición, muy significativa entre hombres y mujeres. Por lo tanto, se obligó al laboratorio a modificar el prospecto para recomendar una dosis diferente a hombres y mujeres. Pero esto fue después de que el producto haya sido aprobado y está en el mercado. Entonces, evidencia que durante todo el desarrollo de ese producto, bueno, en todos los ensayos clínicos que se hicieron, si esa diferencia no saltó, es porque o no se reclutaron mujeres en los ensayos clínicos, o directamente los datos, los resultados, no se analizaron discriminando por sexo. Y esto pasa, y no pasa poco, digamos. Entonces, yendo a lo que nos ocupa, que es que acá es la biodisponibilidad, porque tengamos presente que estamos en un ensayo cruzado, y que si hay diferencias en el clearance o en el volumen de distribución entre hombres y mujeres, esas diferencias no deberían afectar al cociente T sobre referencia. ¿Tá? ¿Por qué? Porque toda la comparación se va a dar en el mismo, o sea, cada sujeto va a hacer su propio control, y diferencias eh, entre interindividuales, digamos, en la disposición, así como en la biodisponibilidad, no van a afectar el cociente de referencia. Pero lo que vamos a ver hoy son diferencias en la discriminación de los productos, o sea, en la discriminación de la biodisponibilidad de los productos. ¿Está bien? Obviamente la formulación, que es lo que queremos comparar, va a impactar en la fase biofarmacéutica, no va a tener un impacto en la disposición del principio activo, porque el principio activo se dispone cuando ya está en la circulación sistémica, y ahí la formulación como concepción del producto que está afectado por excipientes, por el principio activo en cuanto a sus aspectos físicos, por ejemplo, cómo está producido, y los aspectos vinculados a la formulación y la tecnología farmacéutica, en la disposición ya no tienen un impacto. Sin embargo, sí en la fase biofarmacéutica. Entonces,
si bien diferencias a nivel interindividual en la biodisponibilidad del principio activo, ¿tá? No, tampoco van a tener un impacto sobre las conclusiones, ¿tá? O sea, puede haber algunos sujetos que tengan más biodisponibilidad y otros menos, pero también más biodisponibilidad para el test y más biodisponibilidad para la referencia, de la misma manera. Lo que estamos evaluando es cuando los sujetos discriminan diferente, o sea, tienen más disponibilidad para el test, pero menos para la referencia. Y esa diferencia no se da por variabilidad, sino que se da por motivos fisiológicos que podemos fundamentar bien y que podemos mecanísticamente explicar. ¿Está bien? Entonces, vamos a abordar eso enfocados en el sexo y diferencias del entorno fisiológico gastrointestinal que puede haber entre hombres y mujeres son algunas de esas diferencias que pueden, o sea, obviamente estas diferencias existen, han sido reportadas y estudiadas, para algunos principios, o sea, para algunos principios activos pueden tener impacto y para otros no. La principal diferencia y que en general afecta a casi a todos los principios activos es el tiempo de residencia en estómago, ¿sí? Y esto se da principalmente, o sea, es más significativo para productos sólidos, cuando medimos el tiempo de residencia en el estómago de sólidos, ¿no? Cuando si en ayunas y administrando solo líquidos, las diferencias no son significativas entre hombres y mujeres. Pero cuando ya administramos un sólido, las mujeres tienen un mayor tiempo, en las mujeres hay un mayor tiempo de residencia en el estómago, o sea, hay un más lento vaciado gástrico. ¿Ah? Y esas diferencias, incluso a mayor cantidad de sólidos, o sea, por ejemplo, si administro comida, esas diferencias se hacen más grandes. También hay diferencia en el volumen del contenido intragástrico, incluso corrigiendo por peso, que se observa, ¿sí?, entre hombres y mujeres. Hombres tienen mayor volumen, mayor cantidad de líquido a nivel intragástrico. También hay diferencia en el pH. Las mujeres, los hombres tienen mayor secreción de ácido clorhídrico, por lo tanto el pH tiende a ser más ácido, ¿sí? Este reporte quizás es un poco, puede ser bastante, pueden encontrar como variable porque para medir el pH en el estómago no es algo, o sea, tiene su variabilidad, tiene su grado de dificultad, es un proceso invasivo. Si bien hay sondas que lo pueden hacer, incluso hay cápsulas que miden el pH y transmiten esos datos. Pero bueno, hay reportes bastante robustos respecto a que las mujeres tienen un mayor pH gástrico, ¿sí? Y que esas diferencias de pH se mantienen a lo largo de esta transición, o sea, pasando del estómago al intestino. Por ejemplo, porque la secreción de bicarbonato es mayor en mujeres que en hombres, ¿sí? Entonces, mujeres tienen un mayor pH a nivel intragástrico y al pasar al duodeno, la secreción de bicarbonato es mayor. Y una de las cosas en las que se evidencia esto es, por ejemplo, la incidencia de úlceras duodenales en hombres, que es mayor que en mujeres. Entonces, hombres tienen un perfil de pH más bajo a lo largo del tracto gastrointestinal. Esa diferencia puede afectar significativamente la biodisponibilidad de algunos principios activos y no de otros. ¿Bien? Luego la motilidad también es diferente. La fuerza la fuerza de contracción a nivel muscular, tanto en el estómago como luego en el peristaltismo del intestino, es mayor en hombres. Por lo tanto, bueno, la motilidad afecta a afectar la fuerza de mezclado y también esto está asociado con el tiempo de residencia, ¿sí?, en estómago. Y luego el peristaltismo, que esto afecta a la velocidad de tránsito a lo largo del intestino, también es mayor en hombres. Entonces,
ese entorno gastrointestinal diferente puede afectar significativamente la comparación de referencia. Y puede afectar la comparación de referencia tanto a nivel de la variabilidad, ¿sí? O sea que unos sujetos tengan presentes más, o sea, por ejemplo, que un grupo presente más variabilidad que otro grupo, o afectar la estimación puntual, ¿sí? O sea, que un grupo presente un cociente de referencia y otro producto presente otro cociente de referencia. ¿Está bien? A este segundo aspecto le llamamos interacción sujeto-formulación afectada significativamente por el sexo. O sea, cuando la interacción sujeto-formulación tiene una explicación mecanística y tiene como característica explicativa el sexo de los sujetos, ¿sí? O sea, encontramos a priori que hay sujetos que diferencian, que tienen un cociente de referencia X y otros sujetos tienen otro cociente de referencia Y. Y cuando analizamos esos cocientes vemos que, bueno, las mujeres tienen un cociente de referencia similar, mientras que los hombres también, y son diferentes entre sexos, los cocientes de referencia medios. Entonces, ahí podemos empezar a hablar de una interacción sexo-formulación, ¿sí? Visualmente, lo que observamos podría ser algo así. Cuando tomamos todo el grupo de voluntarios sobre los cuales se hizo el ensayo, podemos tener un cociente, por ejemplo, como se ejemplifica en esta diapositiva, cercano a 1, ¿sí? Pero sin embargo, cuando separamos, cuando analizamos los mismos datos, pero separando entre hombres y mujeres, o sea, hacemos un análisis de bioequivalencia, hacemos el ANOVA, hacemos el intervalo de confianza, y hacemos el cociente de medias de referencia, pero por separado para hombres y para mujeres, y podríamos encontrar algo así. Hombres tienen un cociente para un lado, en este caso mayor a 1, mujeres menor a 1. Entonces, estas diferencias pueden ser importantes, pueden estar mostrando que los productos, que los sexos están discriminando diferente a los productos que estamos comparando. Un ejemplo también bastante famoso de alguna manera, o sea, bastante comentado en la literatura, si bien es un ensayo clínico que se hizo con pocos sujetos, eh, fue bastante comentado porque fue un ensayo clínico bastante controlado y está bien documentado, ¿sí? Lo que se probó acá fue la biodisponibilidad, se evaluó la biodisponibilidad de ranitidina para distintas formulaciones, o sea, en hombres y mujeres, para distintas formulaciones, variando la cantidad de polietilenglicol, un excipiente. ¿Sí? Polietilenglicol, un excipiente que se incluye, es muy común utilizar, se incluye en las formulaciones, y lo que hicieron este grupo de investigadores fue probar formulaciones con distinta cantidad de polietilenglicol. ¿Sí? Ven que acá en el eje X varía la cantidad de polietilenglicol. Hicieron ensayos, ensayos en la dosis única en el mismo grupo de sujetos, ¿sí? Que incluía hombres y mujeres. Y lo que encontraron fue que la cantidad de polienglicol generaba diferencias significativas en la biodisponibilidad de ranitidina en hombres. Acá la biodisponibilidad está medida como la cantidad excretada, ¿sí? Acumulada en 24 horas. O sea, la cantidad que se recoge de ranitidina en orina. ¿Está bien? Como una medida indirecta de la cantidad que ingresó a la circulación sistémica. Entonces, en hombres, ven que a medida que aumenta la cantidad de polietilenglicol en la formulación, aumenta la biodisponibilidad hasta un cierto punto, ¿no? Luego baja. Mientras que en mujeres, la biodisponibilidad no aumenta, en algunos casos podría disminuir, pero podríamos decir que está constante, ¿sí? Que es independiente de la cantidad de polietilenglicol que tiene la formulación. Entonces recuerden que esto es un excipiente, ¿sí?
Entonces, bueno, los investigadores hacen una discusión. No quiero meterme ahora en el detalle ese de qué hace la diferencia, pero imaginen esto, imaginen que tenemos un producto test y un producto de referencia que no tienen polietilenglicol, ¿sí? Entonces estamos comparando la biodisponibilidad de ranitidina. Entonces, esos productos, o sea, van a lograr una cierta biodisponibilidad de ranitidina y podrían no tener, si la única diferencia entre ellos fuese, en este caso no tienen diferencia, está bien, o sea, son iguales en contenido de polietilenglicol, y no hay otras diferencias que afecten a la biodisponibilidad de ranitidina, tenemos la misma biodisponibilidad entre hombres y mujeres. Ahora, imaginen que estamos comparando un producto test que tiene, por ejemplo, 0,75 gramos de polietilenglicol, ¿sí? En ese caso, para el producto test la biodisponibilidad aumentaría en hombres, ¿sí? Pero no aumentaría en mujeres. Y esto solo para el producto test, que difiere del producto de referencia en la cantidad de polietilenglicol, o sea, en la cantidad de polietilenglicol que tiene la formulación. Entonces, lo que pasaría en ese caso sería que hombres discriminarían esas formulaciones, que son diferentes porque tienen un excipiente diferente y ese excipiente afecta la biodisponibilidad, pero eso afectaría solamente en hombres. Hombres tendrían un cociente T sobre referencia mayor a 1, mientras que mujeres no tendrían un cociente de referencia mayor a 1. ¿Sí? Entonces, esto podría ocurrir, y de hecho ocurre para otros ejemplos, y yo les voy a mostrar algunos ejemplos de estudios que hemos hecho nosotros, pero también me interesa siempre mostrar resultados de otros grupos para darle un poco más de objetividad. Porque este tema es un tema que ahora capaz que después comento un poco más, que genera bastante polémica en la comunidad científica y en las agencias regulatorias, porque si hombres discriminan mejor, si hombres y mujeres discriminan diferente la biodisponibilidad de los productos, significa que que muchos estudios de bioequivalencia que se han hecho solo en hombres, por lo que les contaba de la subrepresentación de mujeres, verían como cuestionados sus resultados. ¿Sí? Y habría que tomar medidas en el asunto. A todo esto hay un problema para analizar este punto, y por eso también es muy polémico, porque si hubiera pruebas contundentes, no habría polémica. O sea, cuando algo ya se hace evidente, no hay polémica. Pero cuando no hay pruebas contundentes, aparece la polémica y aparece la discusión y aparecen las percepciones que cada uno tenga. ¿Y por qué no hay pruebas contundentes? Porque los estudios de bioequivalencia no se diseñan para evaluar a ver si hombres y mujeres o sea, discriminan en forma diferente los productos test de referencia. Los estudios de bioequivalencia se diseñan para concluir respecto a la diferencia test sobre referencia en el total de la muestra que uno recluta, ¿sí? En el total de voluntarios. Entonces, lo que ocurre generalmente es que no tengo con esos estudios potencia estadística como para decir, bueno, la diferencia entre hombres y mujeres en el cociente de referencia es significativa. ¿Sí? Ese punto es sutil, pero es muy importante. O sea, los estudios de equivalencia no se diseñan para evaluar la bioequivalencia en hombres y mujeres por separado. Se diseñan para evaluar bioequivalencia en el total de voluntarios que son reclutados. A su vez, los estudios de bioequivalencia son ensayos clínicos que son costosos y se hacen por parte de la industria farmacéutica, que lo que quiere es producir un genérico y llegar al mercado. O sea, no estamos investigando. O sea, estudios de este tipo, si uno quisiera diseñar un estudio de equivalencia para comparar hombres y mujeres, lo debería hacer una agencia reguladora o lo debería hacer la academia, para realmente
solucionar, demostrar el punto. Pero esto no ha pasado. En general se trabaja con datos que vienen de estudios de bioequivalencia que se realizan y que se los realiza la industria para probar que sus productos son bioequivalentes. Entonces, no son ensayos diseñados este, para comparar la bioequivalencia en hombres y en mujeres por separado. Entonces, está, como les decía, muchos estudios de bioequivalencia se siguen realizando únicamente en hombres y los resultados son extrapolados a mujeres. Y en muchos otros, aún incluyendo ambos sexos, en general tampoco se considera que podría haber diferencias entre hombres y mujeres en el cociente de referencia, entonces los datos ni siquiera se analizan desde esa perspectiva. O sea, ni siquiera el investigador se pone a evaluar a ver si podría haber diferencias entre sexos. Entonces, como no se evalúa, no se reporta y esa información no sale a la luz. En bioequivalencia, entonces, yo les decía que hay polémica y la polémica se da principalmente porque, claro, muchos estudios se hacen solo en hombres. ¿Y por qué se hacen solo en hombres? Porque hoy por hoy ya muchos de los estudios ya, se están haciendo en hombres y mujeres, pero hay algunos motivos que podrían explicar por qué ciertos investigadores podrían tomar la decisión de hacer el estudio solo en hombres y no incluir mujeres. Y algunos de esos motivos son, a mi entender, ¿no? a nuestro entender, de nuestro grupo, digamos. La variabilidad intraindividual que aumenta la varianza residual, que podría entenderse que es mayor en mujeres que en hombres. O sea, hay una concepción de que en las mujeres la biodisponibilidad es más variable y esa variabilidad puede estar dada por el ciclo sexual, por un distinto perfil hormonal en un periodo y en otro, que podría tener un impacto sobre la fisiología gastrointestinal. Y eso afectará a su vez el estudio de equivalencia aumentando la varianza residual. ¿Sí? Entonces, tendría yo un grupo de sujetos que es más variable que el otro, por lo tanto, me quedo con el menos variable porque voy a tener menor varianza residual y entonces voy a poder concluir con menor número de sujetos y voy a hacer un ensayo menos costoso, por ejemplo. ¿Sí? Esa podría ser una de las explicaciones. La otra explicación es que podría ser que hay una mayor probabilidad de efectos adversos en mujeres que en hombres. Y más allá de que estas diferencias en muchos casos pueden tener un trasfondo, o sea, un fundamento, un fundamento más mecanístico del principio activo o de disposición, o sea, el principio activo teniendo más efecto por algún tema de farmacodinámico, digamos, no farmacocinético, la principal razón por la que esto es cierto, o sea, hay mayor probabilidad de efectos adversos en mujeres que en hombres, esto es un hecho, está documentado y hay mucha evidencia al respecto, pero hay un motivo que yo diría es capaz el principal, y es que las mujeres en general reciben las mismas dosis que hombres. Las dosis rara vez para adultos se dan en forma diferente por peso corporal, por tamaño. ¿Sí? Y hay una diferencia fisiológica para para determinados grupos, para determinadas razas, ¿sí? Etnias, que entre hombres y mujeres en el tamaño corporal. Por ejemplo, la población asiática, hemos trabajado con datos que vienen que están realizados en población asiática, hay pocas diferencias en tamaño corporal entre hombres y mujeres. Pero la población caucásica, afrodescendiente,
indígena, en general se ve que hombres tienen mayor tamaño corporal que mujeres. Y el mayor tamaño corporal afecta la farmacocinética porque afecta la exposición casi directamente. O sea, administro una dosis, tengo una exposición, y esa exposición, si yo tengo un tamaño corporal mayor, para la misma dosis va a ser menor. ¿Sí? Voy a tener menor concentración máxima. ¿Por qué? Porque el mayor tamaño corporal eh, provoca un mayor volumen de distribución y provoca un mayor clearance, porque el mayor tamaño corporal está asociado, por ejemplo, a mayor capacidad de eliminación renal, por mayor tamaño, y también a mayor capacidad enzimática. Entonces, hay una diferencia basal, en ese caso, si se quiere, entre hombres y mujeres, que es el tamaño corporal. Y en un estudio de equivalencia, la dosis que se administra es la misma para hombres y para mujeres. ¿Sí? Entonces, lo que generalmente se ve, y nosotros, o sea, se ve en todos los estudios, es que tras la misma dosis, las mujeres tienen una exposición mayor. O sea, se observan concentraciones de principio activo en sangre mayores que en hombres. Y el primer motivo de esto es que hombres tienen un peso corporal mayor que mujeres. ¿Sí? Hombres tienen un peso corporal medio en torno de 80 a 90 kilos, mientras que mujeres están más cercanas a los 60 70 kilos. ¿Sí? Sí, Paula, Sí, ¿tienes una duda? sí, no, sí, con respecto Dale. a esto, en realidad no serían motivos para incluir a mujeres en vez de excluirlas, ya que se sabe de base estas diferencias. Sé que al aumentar la variabilidad va a aumentar también el número de personas y los costos, pero Sí, si ya de antemano se sabe, capaz que sería motivo para incluir, no sé. claro, estoy de acuerdo. Lo- Capaz que me fui un poco ahí por las ramas, pero lo que estamos mostrando ahora es cuál sería la fundamentación para para la situación actual. O sea, la situación actual es que en muchos casos y muchas regulaciones no exigen que en estudios de violencia se incluyan hombres y mujeres, sino que dicen que los estudios se pueden seguir haciendo en hombres. ¿Sí? No hay necesidad de incluir mujeres. ¿Está bien? Está claro. O Bien. sea, hay otras regulaciones que tienen otra concepción, pero yo lo que estoy dando serían cuáles podrían ser los motivos para que un investigador decida no incluir mujeres en su estudio de equivalencia. ¿Sí? Después yo les voy a dar nuestros motivos para decirles, no, hay que incluir una proporción similar de hombres y mujeres. Está bien, ¿Sí? perfecto. Entonces, bien, la mayor probabilidad de efectos adversos, principalmente asociada al tamaño corporal, es un hecho, y como en bioequivalencia damos la misma dosis, es más probable que las mujeres, que en el grupo de mujeres ocurra algún efecto adverso con más probabilidad porque hay más exposición al principio activo, y por lo tanto es más probable que la deserción. ¿Sí? Porque hay ciertos efectos adversos que obligan a retirar al voluntario del estudio de equivalencia. Por lo tanto, y por lo tanto achicar el tamaño de muestra durante el estudio. Por lo tanto, esta podría ser uno de los motivos. Pero obviamente, o sea, para un investigador que toma estos motivos como válidos, o sea, estas razones como válidas para no incluir mujeres, en lo que estaría pensando, o sea, el supuesto, es a su vez que no va a haber diferente discriminación de marcas comerciales en hombres y mujeres. O sea, yo entiendo que los investigadores que se plantan, que no incluyen mujeres en su estudio para tener un ensayo que sea menos variable y que tenga menor deserción de sujetos, etcétera, entienden, además, que
no incluir mujeres no va a afectar las conclusiones de bioequivalencia, ¿sí? Por lo tanto, los resultados que observen en hombres se van a poder extrapolar a mujeres sin ningún problema. Y eso lo entienden muchísimo, y yo le diría que es la norma casi. O sea, expertos en bioequivalencia sostienen o entienden que no hay diferencias en la discriminación de marcas comerciales entre hombres y mujeres. Pero es un supuesto que no solo nosotros, algunos, por ejemplo, investigadores de la FDA han puesto en duda, y es lo que vamos un poco a discutir hoy, ¿no? Y lo que estamos discutiendo, de hecho. Entonces la pregunta es, ¿son los resultados en un sexo extrapolables al sexo opuesto? ¿Y cuál es la validez? ¿Cuál es la validez de los resultados de equivalencia cuando no se realiza un análisis por sexo? O sea, cuando ni siquiera, aunque reclutemos hombres y mujeres, ni siquiera evaluamos y concluimos sobre la equivalencia promedio y no analizamos esos datos, ¿sí? Respecto al sexo. Porque equivalencia promedio, y estamos hablando de una característica que divide a la población en dos mitades. Entonces yo puedo estar informando un promedio que no se cumple en ninguna de los grupos y por lo tanto no se cumple en ningún individuo. Entonces, volvemos a la polémica. Lo que les decía antes, los ensayos de equivalencia no están diseñados para evaluar. Y este es uno también de los motivos por los cuales muchos investigadores ni siquiera se lo plantean, o cuando se los plantearon, lo descartaron. No hay evidencia, o sea, si bien hay evidencia, no que no haya evidencia, porque si no, no lo estaría planteando, pero no hay estudios, ensayos clínicos que hayan sido diseñados para evaluar esto concretamente. O sea, porque además, si uno lo llegara a demostrar, lo podría demostrar para un principio activo, entonces habría que demostrarlo para un conjunto de principios activos, y sería, bueno, la realidad es que no se ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Como los ensayos de equivalencia no están diseñados para evaluar la interacción sexo-formulación, no encontrar diferencias significativas en el cociente de referencia entre sexos no indica la ausencia de la interacción. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, si no es que uno hace el estudio de equivalencia, después hace el cociente de referencia en hombres y mujeres y puede hacer una comparación estadística entre esos. No la puede hacer porque el estudio no está diseñado para hacer esa comparación. Entonces, cuando yo tengo un estudio que está diseñado para otra cosa, o sea, no tiene la potencia estadística para evaluar este punto, entonces no puedo utilizar esos datos para afirmar o negar ese punto. ¿Está bien? Entonces, no encontrar diferencias estadísticamente significativas no indica la ausencia de la interacción. O sea, no puedo descartar la interacción sexo-formulación porque no hay diferencias significativas. ¿Ah? Porque el estudio no fue diseñado con ese objetivo. Entonces, hay que definir otro criterio. O sea, el criterio no puede ser si hay diferencias significativas estadísticamente, entonces hay interacción sexo-formulación, si no hay, no hay. El criterio tiene que ser otro. Y Chen y colaboradores en el 2000 plantearon este criterio. Chen es un autor que es de la FDA, me parece, estaba en la FDA en ese momento, en el 2000, cuando la FDA se estaba planteando muy seriamente este punto, y de hecho en la FDA, hoy por hoy, la FDA recomienda, no exige, recomienda que si la administración, que si estamos evaluando un principio activo que es indicado para hombres y mujeres, hay que incluir similar proporción de cada sexo en el estudio de equivalencia. La FDA. La EMA, Europa, no dice nada al respecto. Dice que puede hacerse un estudio solo con hombres. De hecho, la EMA tiene una concepción fuerte de que la interacción sexo-formulación no existe. Es un artefacto, digamos. Pero la FDA lo ha estudiado y tiene otra concepción. Es interesante ver eso. Nosotros hemos tenido intercambios ahí en algunos artículos científicos con gente de la EMA y bueno, se han dado algunas discusiones porque
el grupo nuestro ha evaluado bastante este punto y ha publicado bastante al respecto. Y después yo les voy a subir en el aula virtual algunos artículos para que al que le interese profundice. Entonces, en el 2000, lo que propusieron fue, bueno, hablemos de que hay una interacción, que hay interacción de alguna manera significativa, o sea, importante, cuando el cociente de referencia en hombres y en mujeres tiene una diferencia de al menos 0,2. O sea, en términos absolutos, o sea, en un grupo 1,2 y en otro grupo 1, ¿ah? Por decir algo. Entonces, en esos casos hablemos de que podría existir una diferencia importante, ¿sí? O sea, en esos casos ya decimos hay una interacción sexo-producto. Y ellos analizaron 26 estudios de bioequivalencia y observaron en área bajo la curva y en concentración máxima que en un 13% de los estudios había una interacción sexo-producto para el área bajo la curva, mientras que en un 35% una interacción para concentración máxima. O sea, en uno de cada 3 estudios de bioequivalencia encontraban una interacción sexo-formulación para concentración máxima, ¿sí? Que es lo más frecuente. Que es un número para nada despreciable, ¿no? Uno de cada 3 estudios tiene una diferencia en la discriminación entre hombres y mujeres, ¿no? Para las marcas comerciales. ¿Está bien? Entonces, este es un criterio para el análisis y después también se puede, por ejemplo, si queremos comparar la varianza residual a ver si es diferente en hombres y mujeres, ahí podemos hacer una comparación estadística, aunque obviamente tampoco vamos a tener la potencia suficiente en ese caso, ¿no? Pero la podemos comparar la varianza residual hombres y mujeres como para tener una idea. Quiero ver... A ver, un segundo. Ahí está. Bien. Entonces, este fue un estudio del 2000, ¿tá? Y ese estudio en la FDA fue el que motivó lo que yo les dije, que la FDA recomendase en su guía que los estudios de equivalencia para principios activos indicados tanto para hombres como para mujeres debían incluir ambos sexos en similar proporción en la muestra de voluntarios, ¿no? Entonces, ahora igual lo que vamos a ver son algunos estudios que nosotros hemos realizado y ahondar un poquito más en los fundamentos atrás de la interacción sexo-formulación. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos concretos, ¿no? Y volvemos al modelo que lo que les muestra son los distintos segmentos o las distintas características que pueden tener impacto en la biodisponibilidad de un principio activo. En este caso, el ejemplo es para ciclosporina. Ciclosporina, que no está el nombre, no sé por qué no está el nombre, pero es una ciclosporina. Es un inmunosupresor que es muy poco soluble, tan poco soluble que la disponibilidad en las formulaciones iniciales era muy baja y muy errática, muy variable. Se formuló luego en cápsulas conteniendo una microemulsión, ¿sí? Cápsulas de gelatina blanda, y también se da como solución oral, esta microemulsión, que es una formulación que ha aumentado mucho la biodisponibilidad y ha disminuido la variabilidad también en ese aspecto de ciclosporina. La ciclosporina es un sustrato CYP3A4, o sea que se metaboliza a nivel presistémico y también es sustrato PGP, y eso sumado recuerden, también, bueno, del miércoles hablamos de esto, ¿no? Cuando tenemos cuando tenemos un sustrato de la P-glicoproteína, que es un transportador de flujo, que lo que hace es, que está expresado en los enterocitos, lo que hace es devolver, o sea, extruir el principio activo desde el citosol,
sea, desde el espacio intracelular en los enterocitos hacia el lumen intestinal. La PGP además aumenta su expresión a lo largo, o sea, de zonas proximales a zonas distales del intestino. Entonces su efecto se va intensificando a medida que avanzamos en segmento a segmento del intestino. Y una sustancia que sea sustrato de PGP y de CYP3A4 y además tenga baja biodisponibilidad, baja solubilidad, ¿sí? Por ejemplo, principios activos de clase biofarmacéutica 2, van a tener con certeza una biodisponibilidad baja por un alto metabolismo presistémico. Porque la PGP y el complejo enzimático expresado en el enterocito juegan, colaboran entre ellos, ¿sí? Creo que esto ya lo hemos discutido, pero lo voy a repasar. Si el principio activo ingresa en concentraciones importantes al citosol, podría saturar la capacidad enzimática, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se paran adentro del enterocito, los procesos que están compitiendo son, por un lado, la eliminación mediada por el metabolismo enzimático, ¿sí? Cuando tengo, obviamente, un sustrato de enzimas que están presentes a ese nivel, y la absorción, el pasaje del principio activo hacia la circulación portal y luego hacia la circulación sistémica. Entonces, el metabolismo presistémico compite con la absorción. Si tengo una alta concentración de principio activo en intracelular, es probable que la capacidad metabólica se sature, mientras que la capacidad de difusión del principio activo hacia la circulación portal generalmente es para principios activos que tienen una permeabilidad aceptable, generalmente es un proceso de orden de cinética de primer orden, o sea, un proceso de difusión pasiva que no satura su capacidad, no ve limitada su capacidad porque acá haya altas concentraciones, todo lo contrario. A mayor concentración, mayor gradiente de concentración va a haber acá entre el espacio intracelular y el extracelular, y mayor velocidad de pasaje va a haber. ¿Y por qué no obviamente podría volver al lumen intestinal, pero en ese proceso de absorción también en el lumen intestinal va a haber una concentración muy alta. Entonces el gradiente de concentración va a acompañar el pasaje hacia la circulación portal, que además la circulación portal está bañando la mucosa, bañando esos tejidos y arrastra el contenido que haya hacia el hígado en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando las concentraciones son altas, y además el transportador de flujo colabora para que no se sature el complejo, el sistema enzimático, porque devuelve, o sea, en forma activa, ¿sí? Devuelve el principio activo hacia el lumen intestinal. Entonces genera ciclos de ingreso y salida, durante los cuales la enzima tiene repetidas oportunidades, ¿sí? En esos ciclos, para encontrarse con las mismas moléculas y metabolizarlas, ¿sí? O sea, estos procesos compiten contra la absorción. Entonces, obviamente el transporte de flujo también se puede saturar. Por eso hablábamos la clase pasada de que principios activos que tienen una alta solubilidad, generalmente, aunque sean sustratos de transporte de flujo y de enzima, tienen buena disponibilidad porque saturan todo, ¿sí? Porque acá se disuelve toda la dosis y cualquier proteína se ve saturada, entonces la absorción no tiene competencia. Pero en el caso de la ciclosporina, la solubilidad es muy baja, por lo tanto el metabolismo presistémico es alto, ya que es sustrato de PGP y de CYP3A4.
Estos son datos de un estudio que no hicimos nosotros, pero a los cuales accedimos a los datos. Es un estudio que se hizo en Canadá, para cápsulas de gelatina blanda. Y teníamos un estudio hecho en ayunas y otro con comida, para un número importante de sujetos, 34 voluntarios sanos. El ensayo en ayunas se hizo con 16 mujeres y 18 hombres, mientras que el ensayo con comida se hizo en 24 hombres y en 10 mujeres. 10 mujeres no es un número para nada menor, o sea, no es un número bajo de voluntarios. Hay estudios que se hacen en 12 sujetos, por lo tanto, este número no es para nada menor. Entonces teníamos los resultados de los productos que además que luego íbamos a evaluar nosotros en el CBIOR, en Uruguay. Y eso, los resultados diferían bastante en el estudio con comidas y en ayunas, para la comparación de productos. O sea, en ayunas parecía que la equivalencia es clara y la varianza residual es baja. Sin embargo, el ensayo con comidas aumentaba significativamente la variabilidad. O sea que la administración de comida sobre este producto tiene un impacto de aumento de la variabilidad, lo cual no sería esperable para un fármaco de clase 2, pero debido a la formulación tenemos esta interacción, por lo menos en el estudio de equivalencia. Y vean que siempre acá volvemos al criterio de acá al código de colores. Este es el intervalo de confianza para toda la muestra, esto es para hombres y esto es para mujeres. Entonces, vean que acá el resultado en toda la muestra se reproduce tanto en hombres y en mujeres. ¿Sí? Obviamente la amplitud del intervalo también hay que tener en cuenta que está afectada por la cantidad de sujetos. Si bien acá podrían pensar capaz que el intervalo es mayor en mujeres, podría haber mayor variabilidad residual en mujeres, pero también hay que ver que ahí tengo menos mujeres que hombres. Por lo tanto, la amplitud ya va a ser mayor por ese aspecto. Y en concentración máxima habría una diferencia, pero esa diferencia no parecía importante. Sin embargo, pasando al ensayo con comidas, miren cómo cambia esto y cómo se afecta. Que las 10 mujeres tienen un cociente de referencia de 1,25. ¿Sí? Mientras que los hombres tienen un cociente de referencia, un estimador puntual menor a 1. Y en este estudio se concluyó equivalencia y fue aprobada la comercialización. Cuando, o sea, lo que se muestra acá es que el intervalo de confianza para toda la muestra entra dentro de especificación para Cmax y para UC, sin problema, mientras que en mujeres, las mujeres claramente diferencian los productos, ¿sí? Porque en 10 mujeres encontramos un estimador en 1,25 y el intervalo de confianza está casi enteramente por encima de 1. O sea que en mujeres el test tiene mayor biodisponibilidad cuando se administra con comida, pero cuando se administra con ayunas no tanto. Esto lo que muestra también es que un detalle importante, y es que como las diferencias entre sexo, de las cuales estamos hablando, se dan a nivel tracto gastrointestinal, también importan las condiciones de administración, que recordemos de la clase pasada, también afectan las condiciones del tracto gastrointestinal y también pueden alterar las diferencias en hombre-mujer. O sea, mujeres pueden responder de una manera a la administración de alimentos en su entorno gastrointestinal y hombres de otra. Entonces acá lo que vemos es una interacción sexo-formulación importante y con mayor variabilidad cuando se hace el ensayo con comida. ¿Sí? Bien. Entonces, analizando estos datos, un poco un ejemplo parecido al ejemplo del opinavir, ritonavir de la clase pasada, nosotros teníamos datos y era una época en la cual los ensayos de equivalencia se debían hacer en Uruguay por decreto. Hoy por hoy ya no es así, ya son válidos estudios hechos en otros países, lo cual nos parece, o sea, me parece que es correcto. No es necesario, si no hay razones fundamentadas, repetir un ensayo de equivalencia si el producto es el mismo, ¿no? Entonces, en este caso teníamos el mismo producto y había que evaluarlo acá en Uruguay. Entonces, al diseñar el estudio, se eligió hacer un ensayo en ayunas,
para por dos lados, bajar la variabilidad residual, ¿sí? Bajando la cantidad de sujetos. Vean que utilizamos 16 sujetos, mientras que el estudio que teníamos originalmente en ayunas usaba 34. Y además para no provocar una interacción sexo-formulación, ¿sí? O sea, y luego indicar que el producto debía ser administrado en ayunas. Entonces, estos son los resultados que tuvimos en ese estudio que se hizo acá en Uruguay. De hecho, no se vio una interacción sexo-formulación, en este caso, en el ensayo en ayunas, y se pudo concluir, y las conclusiones se mantienen tanto para hombres como para mujeres. Ya que la variabilidad residual se controló mucho, tanto que, o sea, con 8 individuos en cada grupo se sigue concluyendo bioequivalencia. En este estudio lo que vimos fue una diferencia en el tiempo máximo entre las cápsulas de gelatina blanda entre los productos, que fue detectada en hombres pero no en mujeres. Cuando analizamos los perfiles medios vemos que el tiempo máximo del test es un poco mayor que el tiempo máximo de la referencia, o sea, poco más de media hora, 45 minutos mayor, ¿sí? Mientras que en mujeres no, en mujeres es un poquito mayor, pero estaban casi que en el mismo momento, los tiempos máximos de ciclosporina. Y esto lo evaluamos, lo que evaluamos en ese momento fue, hicimos in vitro un ensayo de apertura de cápsula, o sea, cuánto demoraba la cápsula en romperse para liberar su contenido. Y de hecho el test, o sea, la cápsula de gelatina blanda del test, demoraba el doble de lo que demoraba la referencia, en forma bastante reproducible. O sea, la cápsula la cápsula del test se rompía y liberaba el contenido más tarde. Y bien que bueno, por lo menos in vitro, esa diferencia era 12 minutos versus 6. In vivo esa diferencia puede ser, sí, mayor. O sea, no mayor en magnitud, pero el tiempo de apertura in vivo quizás fuese mayor, tanto para el test como para la referencia, pero aún manteniendo una diferencia a favor del test. O sea, con el test más tarde, tiene una liberación más tardía. Y esa diferencia se vio en hombres y no en mujeres. Es una diferencia que obviamente no es nada clínicamente, no es significativa. Es un producto que se administra en forma crónica, y o sea, no tiene ninguna implicancia más allá de observar sí que tenemos dos grupos y en un grupo hay una diferencia y en otro no, y esa diferencia se correlaciona con una observación in vitro, que es el tiempo de apertura. Por lo tanto, lo que se muestra acá es que a pesar de que, o sea, que esta diferencia de apertura de cápsula es evidenciada en hombres y no en mujeres. ¿Y por qué podría ser evidenciada? Bueno, en hombres podría pasar en la referencia, apenas se abre, podría pasar al duodeno comenzando su absorción en forma más temprana, ¿sí? Mientras que la referencia, el test, se abre más lento y va a pasar después, ¿sí? O sea, en hombres esta sería la diferencia entre apertura de cápsula. En mujeres, lo que podría estar pasando es que el test, a pesar de abrirse, de romperse después la cápsula, no hay diferencias en la biodisponibilidad porque el pasaje al duodeno no hace que, o sea, en mujeres vendría a ser el paso limitante, el factor limitante. En un entorno complejo está afectado, por supuesto, por toda la parte de transporte de flujo y enzimas que ya les comenté. O sea, esta es una diferencia sutil que no tiene implicancias, no generaría ningún impacto, pero está bueno verlo.
una de las diferencias sí que fue importante fue que en mujeres, se ve en los perfiles medios, ven acá que, por ejemplo, el test está llegando casi a 1200 nanogramos por mililitro, mientras que en hombres tengo un perfil medio un poco más bajo, pero un poco esta diferencia que podría ser baja, cuando vamos a los datos individuales, no es tan poco significativa. Había una mayor exposición en mujeres. ¿Por qué? Porque está administrando la misma dosis a los dos sexos, y esa mayor exposición provocó mayor incidencia de efectos adversos, en este caso leves. ¿Sí? O sea, 10 efectos adversos leves reportados en mujeres frente a 3 reportados en hombres. Otro ejemplo, y este es un poco más interesante, fue Favirenz. Este ejemplo es uno de los estudios que hemos publicado y que ha levantado bastante polvareda, bastantes discusiones a nivel de la comunidad científica de bioequivalencia. Esto fue un estudio que hicimos hace bastantes años. El Favirenz es un antirretroviral, también. Es un estudio que hicimos en 14 sujetos, con 6 hombres y 8 mujeres. Cuando el estudio, en el total de los sujetos, no fue concluyente, ¿tá? Había una diferencia entre los productos. El intervalo de confianza para la concentración máxima no entró dentro de la especificación, por lo tanto no se pudo registrar este producto, que era un producto de producción nacional de Favirenz. Favirenz es un antirretroviral de primera línea que se utiliza en todos los tratamientos de VIH, y que actualmente en Uruguay solo tenemos una marca comercial, que es el Innovador. Entonces, en este caso la formulación falló en demostrar bioequivalencia. Cuando hacemos el desglose por sexo, vean que esta gráfica de arriba lo que les muestra es los perfiles medios para todos los sujetos, pero acá es cuando separamos, o sea, y esta de abajo les muestra cuando separamos, considerando solo hombres y solo mujeres. Vean qué interesante que cuando consideramos solo mujeres, los perfiles medios, principalmente para concentración máxima, para ir abajo de la curva también eran iguales, pero para concentración máxima casi no se ven diferencias. Mientras que en hombres, las diferencias son las que, o sea, en el sentido que se vieron en el total del grupo. Y una diferencia bastante importante, ¿no? De hombres con concentraciones máximas mayores de la referencia versus el test. Sin embargo, en mujeres esa diferencia no se observó, ¿no? Entonces, la diferencia encontrada en este estudio estaba fundamentada más que nada por la discriminación que hombres hicieron para los productos test referencia. Y esas diferencias eran bastante importantes, ¿no? Llevado a las gráficas de los intervalos, vemos que en área bajo la curva el estimador puntual está muy cercano, tanto para el total de sujetos como en hombres y en mujeres, ¿sí? Obviamente la amplitud aumenta porque este intervalo de confianza está construido con 8 mujeres, mientras que este está construido por 6 y este está construido por 14, por eso es más chico. Cuando vamos a la concentración máxima, vemos que este es el total. Esto es en hombres, o sea, con un estimador puntual por debajo de 0,8, o sea, hombres discriminando los productos en forma importante, los productos de referencia, mientras que mujeres, un estimador puntual por encima de 1, sin una discriminación de referencia. Entonces, se vio en este estudio una interacción sexo-producto significativa, que sería clínicamente significativa, en Cmax. El estimador puntual de mujeres está en 1,07, mientras que el de hombres está en 0,75. ¿Está bien? Además, la variabilidad en área bajo la curva, la varianza residual fue mayor en mujeres,
Si ven, esta amplitud de este intervalo es mayor a pesar de que son más sujetos. ¿Sí? Por eso, o sea, es claro que no es el número de sujetos, sino que es la varianza residual la que hace que la amplitud acá sea mayor que acá en hombres. Entonces nosotros, después de ver estos resultados, empezamos a hacer algunos ensayos de in vitro para tratar de explicar, a ver, qué era lo que podía estar causando estas diferencias. Lo que Favirense es un producto también de clase 2, porque tiene baja solubilidad en medio ácido, ¿ah? Pero tiene muy buena permeabilidad. O sea, lo poco que se disuelve se va absorbiendo y la biodisponibilidad no es baja para nada. Entonces hicimos pruebas evaluando a ver cuál podría ser la diferencia, dónde podría estar la diferencia entre los productos. Algo interesante de este ensayo, que no lo comenté, pero que lo ato con lo que la clase pasada vimos de condiciones de administración, día-noche. Hubo mucha polémica antes de hacer este estudio respecto a los efectos adversos que podía provocar efavirenz en los voluntarios sanos tras una administración única, una dosis única. O sea, los cuestionamientos eran bastante fuertes y hasta un momento que parecía que el estudio no se podía realizar. Lo que finalmente pudo solucionar fue la propuesta de realizar el estudio con administración nocturna, que es como se indica el efavirenz en la práctica clínica. Recuerden que la administración diurna generalmente provoca mayores concentraciones máximas, ¿sí? Porque la absorción es más rápida por el vaciamiento gástrico, que tiene una velocidad mayor. Durante la noche eso está más controlado, es más lento, por lo tanto la biodisponibilidad tiene el aspecto de la velocidad es más lento. Entonces se propuso hacer, además como de Favirense se indica de noche, se propuso, y como la toxicidad de Favirense está bastante relacionada con la concentración máxima, se propuso hacer este estudio con administración nocturna. Y bueno, se hizo con administración nocturna, algo que no es nada común en la equivalencia mundial, ¿no? O sea, no van a encontrar muchos estudios de administración nocturna, pero este fue así fundamentando en que la probabilidad de efectos adversos iba a ser menor. Entonces, ¿cómo diseñar un estudio de administración nocturna que además fuese en ayunas? Porque el efavirenz, clase 2, con comida, aumenta su biodisponibilidad. Entonces, lo que se quería era bajar la exposición lo más posible para los dos productos, disminuyendo la biodisponibilidad, administrando el producto de noche y lo más en ayunas posible. Esto es difícil porque los voluntarios no es lo mismo hacer una ayuna durante la noche y de mañana tomar un comprimido y después a la hora comer, por ejemplo, que hacer ayuna durante todo el día. Entonces, esta problemática logística fue solucionada diseñando un estudio en el cual los voluntarios llegaban a las instalaciones del CBIOE, cenaban a las 7 de la noche y a las 9 de la noche tomaban la medicación. O sea, teníamos 2 horas de ayuno. ¿Ah? Se consideraba que 2 horas de ayuno, bueno, en un término medio ahí podíamos tener unas condiciones en las cuales la alimentación no favoreciera la disponibilidad de Favirenz. ¿No? Entonces se hizo así el estudio. Comieron a las 7 de la tarde, de la noche, el medicamento fue administrado a las 9. Entonces, esto es importante porque lo analizamos con estudios in vitro, en los cuales hicimos muchos ensayos, pero vimos que particularmente en el ensayo que hacíamos en medio ácido, incluyendo una cantidad baja de tensoactivo, los productos, o sea, incluso el test empezaba a liberar antes, pero los productos llegaban en 60 minutos a una cantidad similar, ¿sí? Cuando había presencia de tensoactivo. Sin embargo, en medio ácido sin presencia de tensoactivo,
la referencia lograba una cierta velocidad de disolución que el test no podía alcanzar. El test saturaba las concentraciones de Favirenz en ese medio, en medio ácido. Vean que esto es 2% del Favirenz en medio ácido, es muy poco soluble, pero también recuerden que en in vivo, a medida que se vaya disolviendo, se va a ir absorbiendo. Por lo tanto, estas diferencias que acá vemos como muy en un porcentaje de disolución bajo pueden ser significativas in vivo. Entonces, la referencia cuando no hay tensoactivos logra igual un rendimiento superior al test, que no logra superar un porcentaje de disolución. ¿Sí? Hicimos la eficiencia de disolución para estas gráficas, estos perfiles obtenidos, y comparamos el cociente de eficiencia de disolución de referencia en medio ácido y en presencia de tensoactivos. ¿Sí? Y nos dio, vean, 1,09 la eficiencia de disolución para presencia de tensoactivos, 0,76 en medio ácido. Y recuerden cuánto había dado el cociente de referencia para Cmax en hombres y en mujeres. En mujeres había dado 1,07 y en hombres 0,75. Hicimos una correlación que obviamente no es una correlación in vitro en vivo rigurosa en términos de que va a servir para evaluar, o sea, tradicional, digamos, sino que es una correlación in vitro en vivo que lo que mostraba era que esa eficiencia de solución entre los medios acompañaba las diferencias que se vieron en cocientes de referencia en un sexo y otro. ¿Y cuál es la explicación mecanística? Bueno, considerando esas 2 horas de ayuno que tienen los sujetos, y considerando que hombres tienen un mayor vaciado gástrico, ¿sí? Más rápido, esas 2 horas en hombres pueden haber sido suficientes para retornar en el entorno gástrico principalmente a condiciones de ayuno. ¿Está bien? Y no tener presencia de tensoactivos ya a ese nivel. Por lo tanto, en hombres, la disolución de la referencia iba a estar favorecida, porque la referencia, en ausencia de tensoactivo, logra un mayor rendimiento que el test. Sin embargo, en mujeres, esas 2 horas no fueron suficientes debido a su más lento vaciado gástrico para retornar a unas condiciones de ayunas. Por lo tanto, todavía había presencia de tensoactivos, y esa presencia de tensoactivos hizo que el producto test lograra un rendimiento similar al producto de referencia. ¿Ah? Y eso fue lo que postulamos. Pero vean que si bien nosotros, o sea, después de analizar los datos y caracterizar y ofrecer una hipótesis con sustento mecanístico, claramente esa hipótesis no la podemos probar 100% porque no diseñamos un ensayo para hacer esa comparación hombre-mujer. Diseñamos un ensayo para comparar los productos test referencia. Entonces, ahí está la discusión, ¿no? O sea, ahí es donde está la polémica, que puede venir alguien y decir, bueno, lo que encontraste, en realidad se dio así, pero si haces el estudio hoy, quizás, veas otros resultados. Y bueno, esta es la polémica, pero nosotros estamos convencidos porque no lo vemos solo no lo hemos visto solo en este estudio, lo hemos visto en varios otros. Y ya estoy pasado de tiempo, y los ejemplos que les voy a dejar acá son, son ejemplos para que ustedes vean, ejemplos de ácidos débiles. Ácidos débiles que tienen un segmento de absorción, una ventana de absorción en las zonas proximales del intestino, principalmente porque a zonas distales el pH aumenta bastante y el porcentaje de fármaco, la proporción de fármaco ionizado aumenta mucho, entonces la permeabilidad se ve reducida. Entonces, los ácidos débiles deben aprovechar los primeros segmentos del intestino para poder permear bien, para poder absorberse. El ácido valproico es un ejemplo. Entonces, estas ventanas de absorción, cada vez que tengo ventanas de absorción puedo tener diferencias entre hombres y mujeres porque hombres pasan más rápido y además tienen mayor velocidad de tránsito.
¿sí? O sea que en hombres el tiempo para aprovechar esa ventana de absorción es más corto, ¿sí? Sin embargo, mujeres, el vaciado es más lento y además el tránsito intestinal es más lento. Por lo tanto, el tiempo que va a tener una formulación para poder aprovechar esa ventana de oportunidad para que el principio activo se absorba es mayor. ¿Tá? Este es un estudio que se hizo para ácido valproico comparando un producto de liberación retardada, o sea, gastroresistente, contra un producto de liberación prolongada. ¿Ah? Y lo que se vio también fue que en hombres, los hombres discriminaron más, principalmente porque el producto de liberación prolongada perdió biodisponibilidad porque bueno, en el caso de hombres el producto de liberación prolongada lleva al ácido valproico hacia una zona de ionización más rápido que en mujeres. En mujeres el producto de liberación prolongada no perdió bioequivalencia casi, no perdió biodisponibilidad, perdón, mientras que en hombres sí. Se lo dejo para que lo vean un poco más tranquilos, más tranquilas. Estos son los resultados. Si bien no hubo una interacción importante, sexo-formulación, lo interesante es observar esto que les pongo acá, que la biodisponibilidad para el producto TES, que es el producto de liberación prolongada, se vio reducida en hombres, pero no en mujeres. Y el otro ejemplo es también un ejemplo de diclofenac, o sea, de un ejemplo de un ácido débil, en este caso diclofenac, en el cual se vio una interacción sexo-formulación muy importante. Esto también fue caracterizado in vitro de los productos, pero vean, por ejemplo, que hicimos un estudio con 28 sujetos y o sea, los productos eran claramente diferentes. Recuerden que si los productos fuesen iguales, no tendría que haber una interacción sexo-formulación. ¿Está bien? Voy a volver a esto porque quiero cerrar con ese punto. Pero ven que en este resultado los productos son diferentes, sin embargo, esa diferencia en mujeres no se observa. ¿Sí? En mujeres, por lo menos para área bajo la curva, sí para concentración máxima. El área bajo la curva, en mujeres, tiene un cociente de 1 y uno podría concluir equivalencia, o sea, si solo basáramos en área bajo la curva de nuevo, en mujeres, pero hombres tienen un cociente de referencia mayor a 1,25, ¿sí? O sea, bastante más grande. Esto es una interacción muy importante, ¿sí? Sexo-producto. Y bueno, acá está también las explicaciones, nosotros las fundamentamos en que hay un producto que se disuelve más lento y ese producto pierde más biodisponibilidad, o sea, gana más biodisponibilidad en hombres, porque al disolverse más lento aprovecha mejor la ventana de absorción. Pero se me va acabando el tiempo, esto lo podemos discutir en el foro o hacen las consultas después cuando hagamos también el repaso. Nosotros, y también, o sea, le subo también un review que hicimos comparando toda una serie de estudios nuestros con también otros estudios recogidos en la literatura para evaluar la presencia de la interacción sexo-formulación. A lo que voy, y también acá comparando las varianzas, la variabilidad residual que puede haber entre hombres y mujeres, y mostrando que a veces los hombres también tienen mayor varianza residual. O sea que el supuesto ese que las mujeres en general tienen mayor varianza residual no se da tanto en forma sostenida para todos los productos. De hecho, por ejemplo, en CMAX, en los estudios realizados en el CBOE, hombres han tenido mayor varianza residual. Y esa mayor varianza residual ha sido significativa en 3 estudios, por ejemplo. ¿Sí? Perdón, en el estudio acá, que es nevirapina, la diferencia fue a favor de las mujeres. En área bajo la curva, las diferencias fueron significativas solo en 2 estudios, y en uno a favor de hombres y en otro a favor de mujeres. O sea que ese supuesto de que las mujeres aportan más varianza residual no tiene un sustento
no se sustenta en evidencia. Y bueno, acá hay algunas conclusiones de ese trabajo que hicimos que lo voy a subir. También les debo subir el estudio del Opinavir. Hoy queda todo en el aula. Pero lo último que quiero resaltar es como mensaje. Es lo siguiente. A ver, si los productos fuesen iguales, no habría interacción sexo-formulación, porque no sería posible que uno de los sexos discrimine los productos, porque son iguales. O sea, cuando un sexo discrimina y otro no, es porque los productos son diferentes. Entonces, conociendo las diferencias fisiológicas que hay entre hombres y mujeres, conociendo las características del principio activo, de su biodisponibilidad, es muy productivo, aporta muchísima información analizar los resultados de bioequivalencia separando sexos. ¿Tá? O sea, analizar los resultados en hombres y en mujeres, porque volviendo a la analogía de las pistas de atletismo, si yo tuviera solo una pista de 100 metros, estoy muy limitado en mi comparación de corredores, digamos. Pero si tengo una pista de 100 metros y otra pista de 5000, voy a tener una comparación más interesante, comparando lo que estoy comparando en distintos entornos, bajo distintas realidades. Entonces, la recomendación que hacemos nosotros es que, sabiendo que hombres y mujeres presentan distintos entornos gastrointestinales, que esas diferencias, bueno, además hay que tener en cuenta que se pueden ver modificadas si es en comida con ayunas, que esas diferencias pueden impactar el resultado de bioequivalencia. Es necesario en los estudios reclutar, o sea, conformar la muestra con hombres y mujeres en igual proporción, compensar las secuencias dentro de cada sexo, porque para uno poder luego hacer un estudio, hacer el análisis por separado, hombres y mujeres. ¿Ah? Pero para hacer eso de forma más reproducible, lo ideal es que las secuencias también estén compensadas adentro de cada sexo. O sea, cuando diseño un estudio de equivalencia, mitad hombres, mitad mujeres, y en cada grupo de la mitad tiene una secuencia test referencia y la mitad referencia test. Para después, cuando tenga los resultados, yo pueda hacer el análisis de la ANOVA y del intervalo de confianza en hombres y mujeres por separado. Porque eso me va a aportar mucha información respecto a las diferencias que pueden haber entre uno y otro producto. ¿Ah? Y el por qué. Me puede dar motivos incluso por qué son diferentes. ¿Ah? Imagínense que ustedes encuentran diferencias. Si uno hace un estudio de equivalencia y le da diferente, lo primero que va a querer saber es por qué. ¿Dónde están las diferencias? Porque va a querer reformular el producto test para que después dé bioequivalente. Entonces, los por qué pueden aparecer cuando uno analiza por sexo, porque el analizar por sexo no solo aporta el dato cuantitativo que uno observe, o sea, qué pasó en hombres y mujeres, también puede aportar la información que yo conozco respecto a la fisiología de hombres y mujeres. ¿Ah? pH, vaciado gástrico, peristaltismo intestinal. Entonces, al aportar esas diferencias, integrarlas como conocimiento a los datos que estoy analizando, pueden surgir hipótesis como para informar la toma de decisiones luego en forma racional. O sea, ¿cómo voy a modificar el producto T? ¿Lo voy a modificar a ciegas o lo voy a modificar siguiendo algunas pautas? Pero bueno, eso es uno de los motivos que nosotros entendemos que es también bastante productivo, o sea, aporta mucho incluir y diseñar los estudios considerando el sexo de los sujetos. ¿Está bien? Bueno, cerramos por acá. Lo último que les quiero así dejar como mensaje y introduciendo un poco la clase de las semanas que viene es que así como analizamos la interacción sexo-formulación, podría haber interacciones de otro tipo. Podría haber interacciones por edad, por ejemplo. O sea,
personas añosas versus adultos, o niños versus adultos, podríamos tener distintos resultados de bioequivalencia. O pacientes, por ejemplo, con determinada característica clínica, versus otros pacientes pueden tener distintos resultados de bioequivalencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? O sea, la idea sería, o sea, se plantea realmente que el estudio de bioequivalencia tiene que ser, que el test y referencia tienen que ser bioequivalentes en todos los grupos de sujetos, en todas las características. No, claramente la bioequivalencia es un control de calidad biofarmacéutico, es una exigencia que debería ser mínima para poder comercializar un producto, pero luego tengo que ser consciente que esas diferencias se pueden dar en la población. Por lo tanto, no me puedo poner tan exigente, porque si no, estaría exigiendo muchísimos ensayos clínicos y no tendría sentido la bioequivalencia como regulación que apuesta a que tengamos productos con una calidad adecuada a un costo muchísimo menor, porque su desarrollo implicó menor inversión. Entonces, lo que sí podemos hacer es evaluar este tipo de cosas con otras herramientas, como por ejemplo las correlaciones in vitro en vivo, o incluso las correlaciones in vitro in silico en vivo, o sea, evaluando la información disponible en modelos computacionales que integren información que yo pueda obtener in vitro, pero con información previa que conozco respecto al organismo. Y esto lo voy a dejar para la semana que viene, pero vamos a estar hablando de este tipo de correlaciones que se enmarcan en lo que se llama bioequivalencia virtual, que es bioequivalencia, o bioequivalencia in silico. Y esta diapositiva la voy a poner, vamos a iniciar la semana que viene, porque es una interacción entre, entre voluntarios sanos y voluntarios con acloridia, mostrando distintos cocientes de bioequivalencia, en este caso nifedipine. Y esto está evaluado con modelos farmacocinéticos basados en fisiología, sobre los cuales vamos a discutir un poco la semana que viene, porque me parece que es una herramienta que aporta mucho para el estudio de la bioequivalencia, para el desarrollo de productos genéricos. Bien, cerramos por acá. ¿Hay alguna duda? No, ¿Alguna todo duda bien. final?